Estamos ya de vuelta aquí en Los Periodistas en este martes 21 de enero. Y bueno, ayer y la semana pasada estuvimos informándole a usted de asuntos concernientes a esta congregación católica, los Legionarios de Cristo, cuyo fundador, Marcial Maciel Degollado, este personaje de Cotija, Michoacán, murió en 1998 absolutamente impune. Le hemos presentado aquí en Los Periodistas conversaciones, entre otras, con Alberto Atié, ex sacerdote de la Iglesia Católica. Y ayer mismo platicábamos, informábamos a usted de un episodio gravísimo sobre el que hoy vamos a abundar, Alejandro. Sí, le comentamos una nota de María Versa, un reportaje amplio de María Versa y de Nicole Winfield, ambas periodistas de Associated Press, que publicaron el día de ayer, que convirtieron esta información en un asunto global, le dio la vuelta al mundo, básicamente. Sí. Y le recuerdo algunos de los párrafos de lo que leímos ayer, de lo que le comentamos ayer. El párrafo dice, el primer párrafo de esta información difundida por AP dice: cuando la prefecta de disciplina de un colegio católico de élite en Cancún, México, llegaba a una clase para llevar a las niñas a confesión, el ambiente se tensaba. La mujer dirigía a las niñas a la capilla para que el director de la escuela, un legionario de Cristo, abusara sexualmente de ellas. Mientras unas leían la Biblia, literalmente estoy leyendo, violaban a las de enfrente, niñas de 6 años a 8 y 9 años. Recordó una de las víctimas de ese sacerdote, Ana Lucía Salazar, hoy presentadora de televisión y madre de 3 hijos. Y Ana Lucía Salazar está hoy aquí con nosotros. Ana Lucía, bienvenida a este espacio. Los periodistas somos periodistas y aquí abordamos los asuntos de interés público, como es este caso, un caso aberrante como tantos, y que tú 25 años, poco más de 25 años después o antes, padeciste. Así es. Bueno, pues primero agradecida con el espacio de esta compañía y por supuesto con el espacio de su programa. Es importante decir que últimamente se ha hablado del tema muchísimo. Creo que la pederastia es un tema que debemos de tocar de verdad todos los días, porque está pasando en este instante. Un niño está padeciendo ahorita en manos de un depredador sexual. Puede ser su padre, puede ser su tío, puede ser su madre, puede ser un sacerdote, puede ser un hermano lasallista, puede ser, vaya, o sea, hay 1000 maneras. Puede ser legionario, puede ser diocesano. Entonces es importante tener en cuenta que esto pasa, y lo digo, en todas partes. Sin embargo, creo que lo digo para realzar la importancia de poner la mira en la pederastia y en los delitos sexuales contra la infancia, pero no para minorar el impacto y la responsabilidad de la Iglesia en materia de la pederastia clerical, que es todavía mucho más difícil de denunciar, porque la gente, de verdad, la gente no podemos creer que estos señores con sotana, hablándonos de Dios, estén violando niños. Usaron y han usado el discurso de Dios, han usado a Dios para, en este caso, por ejemplo, satisfacer sus deseos sexuales, carnales. Por supuesto, a mí cuando Fernando Martínez me violaba en la capilla me decía, no estamos haciendo nada malo, Dios nos está viendo. ¿Eso decía? Por supuesto. Mira, Dios nos está viendo, aquí está abierta, no estamos haciendo nada malo, la capilla está abierta. No, él cerraba la capilla, sin embargo dejaba la parte de atrás de una especie de cuarto en donde guardaba las hostias, y ahí, en ese pequeño lugar que era visible si tú entrabas a la capilla, ahí es donde cometía sus actos de violencia, ¿no? ¿Qué edad sexual. tenías tú, Ana Lucía Salazar, en ese momento? Yo tenía 8 años recién cumplidos. 8 años de edad. Sí. ¿Estudiabas en el Instituto
eh, En el Instituto Cumbres de Cancún. Antes se llamaba Instituto del Caribe. El 19 de noviembre del año pasado apenas, Ana Lucía recibe una carta. Yo he recibido muchas cartas. Los Legionarios de Cristo me han escrito muchas cartas. Esta públicas, carta privadas. Sí. es una declaración pública de un individuo, un depredador sexual, que confiesa serlo. No, y aparte Digo, que la matiza carta, a un grado superlativo y la violencia. Si no te molesta, Ana Lucía, la queremos leer Por textual. favor. Porque es, creo, la primera vez en México que se va a leer en un público masivo de manera textual. Por favor. Es la carta que le envía el 19 de noviembre del año pasado el sacerdote Fernando Martínez Suárez a Ana Lucía Salazar, y comienza de esta manera. Con este escrito, dice Ana Lucía, con este escrito quiero dar contestación al envío del video de tu mesa redonda que me enviaste y difundida en los medios de comunicación sobre mi comportamiento contigo el año 91-92 en el Instituto Cumbres de Cancún. Puedo, haciendo una pausa, yo no soy una persona fuera de mis cabales, yo no le envié absolutamente nada. Esto fue fue la entrevista que hice con Azucena Oresti, que muy amablemente me cedió ese espacio, y creo que se la pusieron, no creo, pero bueno, él dice que la vio, ¿no? Entonces, a esa se refiere. Me ha hecho reflexionar profundamente, 20 años después en la carta. No, sí, claro. O sea, el video, no el ser un violador, lo hace reflexionar. Sí, claro. Un video lo hace reflexionar. Sí. Que le mandaste, supuestamente, sí. y que es el que se difundió masivamente. Sí, no, es un Dice, trastornado. me ha hecho reflexionar profundamente y te pido ante todo perdón por el gravísimo daño que te he causado y que tú reportas. Sigue esta carta que envió el sacerdote Fernando Y Martínez también Suárez. importante recalcar que él le llama daño a la violación sexual. Sí. Un daño como, sin querer, pateé tu mochila y... Sí. Se me cayó el libro encima de Exacto, un daño, una cosa minúscula, ¿no? Dice lo siguiente esta carta de este sacerdote legionario de Cristo. Sin ánimo de minimizar los hechos, te comento que en aquel entonces pensé en la desgraciada e injustificable falta para contigo como un tocamiento sensual e impúdico que Dios no bendice y fruto de una sexualidad descontrolada. Este párrafo es atroz. Es Revictimizante, es atroz, es humillante. De entrada, Asqueroso. cuando dice... Asqueroso. Asqueroso, exacto. De entrada dice que sin ánimo de minimizar los hechos, yo no sé cómo se puede minimizar que violes un niño, ¿verdad? Pero él cree que hay una manera, ¿no? Que existe, siquiera lo piensa. Y luego dice que Ahora, piensa en la falta, ¿no? Una falta, una la cosa injustificable menor, ¿no? falta para contigo. Ajá. O sea, una violación para él es una... Falta. Le quiero recordar que este cura, Fernando Martínez Suárez, en este momento sigue... siendo sacerdote. Sigue siendo sacerdote. Nada Bueno. más no puede ejercer, pero él Públicamente. No, sigue... ya de hecho ya le quitaron la sotana, solamente pertenece a los legionarios de Cristo. Entonces... Es como lo mismo, O sea... pero a mí más me- barato. A mí me No quitas, puede usar es como lo mismo, pero más Sí. barato. No puede- no a puede- mí me, no a mí puede me usar quitas alzacuello. este saco Sí, es como con que te mucho quitan tu respeto, programa y ya. pero yo sigo siendo Alejandro y sigo siendo periodista. 100%. Es O sea, así, a mí así de irrisorio, de absurdo, de burlesco. Digo, continúo con este párrafo Lo, de esta lo- carta. retoma lo de arriba. Lo Álvaro. voy a repetir. Sin ánimo de minimizar los hechos, te comento que en aquel entonces, estamos hablando del 91-92, pensé en la desgraciada e injustificable falta para contigo como un tocamiento sensual Tocamiento. e impúdico que Dios no bendice y fruto de una sexualidad descontrolada. Continúo leyendo. Yo creo al que si cura- entre adultos tú le dices a otro adulto, quiero un tocamiento sensual contigo, ¿no? Fruto de una sexualidad descontrolada. ya eso está mal. No, si entre adultos en consenso Es- es una... se oye
mal, se oye freak. Ahora con un niño. No. A mí me parece que hasta suena kitsch. O sea, puede ser hasta una propuesta entre adultos aceptable, porque entre adultos, pues bueno, quiero un tocamiento sensual. Dices, bueno, pero él en su mente pensaba que tenía un tocamiento sensual, hablando de la sensualidad como si fuera igual que una violación. Habla de fruto de una sexualidad descontrolada de parte de quién. Vuelvo a poner sobre la mesa, este señor Es un criminal. pensaba que tenía una relación amorosa con niños. O sea, esta carta hace ver la precaria, el precario clavado introspectivo que se da Fernando Martínez y que la Legión tiene para mandar estas cartas, porque estas cartas te las mandan para que salgas de ahí y te quieras matar. Claro. Y no denuncies. Por supuesto, para que te quieras matar, porque es una agresión. A ver, voy a regresarme. Es una agresión. Voy a regresarme a eso. Digo, nos podemos estar casi con esto, párrafo por párrafo, pero es espantoso lo que dices, porque efectivamente, cuando él habla de fruto de una sexualidad descontrolada, es probable que se refiera a ti de niña. Es una locura. O sea, es probable que Podría la ser. sexualidad, porque él no lo define, no habla de él. O sea, Habla de un consenso y con sugiere un consenso. Es asqueroso. Es asqueroso. Y es revictimizante. Y esta Pues sí. carta no solo me la mandó a mí, se atrevió a mandársela a otras víctimas y es todavía más asqueroso. Nos vamos rápido, tenemos un minuto para concluir la carta y luego nos esperas, regresamos un corte y regresamos y conversamos todo lo que tenemos Por que conversar. Dice, ahora, después de escucharte atentamente, se refiere a la entrevista, estoy horrorizado y quiero con este breve mensaje apelar a tu generoso corazón y pedirte de rodillas perdón. Nadie más que Dios y tú pueden darme la paz. Sé que puedes echarme en cara tus sufrimientos y que hasta ahí. Sé que mi proceder en aquel entonces no estuvo a la altura de mi condición de sacerdote, que debe acercar a las almas a Él confiadas a Dios y máxime tratándose como educador de una persona con nuevas responsabilidades con las personas a Él confiadas. No tengo justificante y lo deploro. Hubiera querido no haberte hecho el mal Lo hubiera que has querido. relatado en tus comparecencias y que me avergüenzan. Pido que me veas con misericordia. Dios te lo beneficiará, dado que yo no puedo más que pagar con mi vida de oración y penitencia Igual que Maciel. y los sufrimientos físicos y morales que Dios permitiese en el futuro. Fíjense nada más el siguiente párrafo. Acepto las penas que me han sido impuestas. No tener ningún ministerio sacerdotal público, no vestir distintivo clerical fuera de casa, llevar una vida de oración, penitencia y colaborar con trabajos humildes, aunque continúen por el resto de los meses o años que el Señor me otorgue. Estoy dispuesto a aceptar lo que la Santa Sede y mis superiores dispongan sobre mi caso. Lo hago en un sentido profundo de penitencia. Y concluye el último párrafo de esta carta del sacerdote a Ana Lucía, dice, quiero asegurarte de que todos los días desde aquel entonces, en mi oración pido por ti y tu familia. Lo que yo no puedo resarcir, espero que el Dios bueno lo sane y te consuele. Gracias por escucharme. Es muy triste la carta. Es que una mentada de madre es más saludable, ¿no? Volvemos Es terrible. enseguida y Terrible. seguimos hablando con Ana Lucía Salazar aquí en Los Periodistas. El 20 el 20, yo qué estoy diciendo, la fecha del tuit de Ana Lucía Salazar. Exacto, pero el 20, efectivamente, el 20 a Ana Lucía Salazar conmueve a Álvaro. Por eso lo confundiste con el otro, la otra Efectivamente. fecha. Pero Conmueve a las redes sociales con un tuit que es
Nosotros le dimos lectura aquí Sí, y empezamos textual. una cobertura a partir de este tuit que es duro y es también triste. Pues sí, dice lo siguiente Ana Lucía Salazar. En lugar de que la Legión de Cristo me hubiera mandado una carta en donde el Papa Francisco prefiere el bien de la Iglesia en lugar del bien de las víctimas de violencia sexual clerical, me hubieran mandado una cuerda para colgarme en mi casa. ¿Por qué escribiste eso en Twitter, Ana Lucía? Pues bueno, si me permiten la carta, porque Por te voy a supuesto. decir en dónde exactamente fue. Exactamente, aquí la tenemos. Dice Andrea Schogl, creo que se llama. Sí. Dice, le saludo desde Roma, el padre Eduardo Robles Gil, director general de las Legionarios de Cristo, se encuentra en ejercicios espirituales, entonces no podía atenderme, ¿no? Me ha permitido comunicarle personalmente lo siguiente. Esta mañana, Fernando Martínez Suárez fue notificado que el Santo Padre ha aceptado su petición de salida del Estado clerical. O sea, ni siquiera es que le hayan quitado la sotana. No. Es que él fue pidió, que por favor ya por favor, se lo quitara. quítenme porque creo que la regué en algo. Exacto. Por el bien de la Iglesia. Entonces dice, él hizo esta solicitud para buscar aliviar de algún modo el sufrimiento causado a usted y a las demás víctimas. Por el bien de la Iglesia. Por el bien de la Iglesia. ¿No? La Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la antigua Santa Inquisición, hoy son los mismos juzgados con un nombre un poquito más romántico, la sometió al Santo Padre después de un atento estudio del caso, y el Santo Padre decidió que Fernando Martínez sigue perteneciendo a nuestra congregación. ¿Sí? Así aseguraremos que lleve una vida que corresponda con su condición de religioso, apartado del Estado clerical sin ministerio sacerdotal alguno. Entonces, cuando yo leo esta parte, dije, por bien de la Iglesia, el Papa Francisco está diciendo que lo estudió de manera minuciosa, que acepta su renuncia, que le sigan manteniendo en su condición de religioso en una congregación de millonarios, en donde ya no va a ejercer, pero aceptando que siga perteneciendo al clan y resguardándole. Cuando yo leí eso dije, entonces quiere decir que no importa cuánto... Te están dando una cuerda. No importa cuántas veces yo pida justicia, simplemente a nadie le importa. O sea, A mi ver, vida es tan No le insignificante. importa a la alta jerarquía de la Iglesia Papa. Católica, al Papa. Ajá, o sea, mi vida es tan insignificante para el Papa Francisco que por el bien de la Iglesia decide que acepta la renuncia de un señor octogenario que ya no es renuncia, es prácticamente una jubilación, para que siga viviendo bajo las mismas condiciones que vive hasta hoy, y para mí simplemente nada. Entonces me doy cuenta que para la institución todo y para las víctimas nada, y que yo no soy nada para ellos, más que alguien que les estorba, que les molesta, porque les hago mucho ruido, porque no soy cómoda de atender, porque jamás en sus vidas han hecho algo más que mandar comunicados públicos. te tengo que Nunca preguntar se han eso. acercado a ninguna de las víctimas, al menos con las que yo he tenido contacto, un acercamiento digno de ver cómo reparar, cómo poder enmendar toda esta asquerosidad. Pero es que están tan enlodados con tantos casos en todo el mundo. La gente puede poner de verdad Legionarios de Cristo en Chile, Legionarios de Cristo en Irlanda, Legionarios de Cristo en Polonia. Cientos Ana y Lucía, cientos te y tengo que cientos. preguntar eso. Uno, ¿tú crees que ese hombre de más de 80 años, tu violador, escribió esa carta? La que me mandó, ¿La que te manda? no, pero la firmó. Él la firma. Y la firma yo la tengo de puño y letra, de firma. Ni siquiera es, pues, un documento de él, pues, ¿no? Es No. algo que... Creo que es una Un machote. mentalidad. O sea, eso está bajo el resguardo de un lenguaje que ellos manejan que es deleznable. O sea, es Que la es Legión putrefacto. comunicándose contigo Y con poniendo lenguaje deleznable. al pobre conejillo de Indias y lo pobreteo, porque qué miseria. Imagínate quedarte dentro de la institución que aparte te violaron ahí, porque Marcial Maciel lo violó a los 15 años. A él. Y lo encubrió. Y lo encubrió toda la institución. Y lo callaron. Y el día que yo dije que a él lo violaron,
en el informe del 22 de noviembre, en donde ellos hablan de que Fernando Martínez sí cometió esos delitos, dice, y también le pedimos perdón porque fue víctima de Marcial Maciel a los 15 O sea, años. este hombre Fue víctima Este del hombre fue fundador de violado los por el legionarios. fundador de los Así legionarios. es. Por eso insisto yo O sea, en que son una cadena de pederastas. Y es una cadena de Sí, pederastia. y de encubrimiento y de complicidad, porque para que estos tipos violen niños necesita haber todo un ambiente preparado para que suceda. ¿Cuáles son los mejores ambientes? Los colegios, los seminarios menores. Ahí es donde lo violaron a él y donde violaron a los 8 denunciantes de Maciel, que aparte Fernando Martínez es de esa generación. Sí. De los 8 denunciantes, es compañero de los 8 denunciantes. Y no tuvo la valentía de ser también de los denunciantes. Él está en la carta mencionada de Juan José Vaca. Esa carta es pública. Sí. Sí. Está en el libro Pero también de la Alejandro voluntad de no Espinosa, saber. de Alejandro Espinosa. Alejandro Espinosa también es Así uno de los 8 denunciantes. Creo que él era sobrino de Maciel. Sí. Y al inicio inclusive escribió unos libros de Maciel, sobre Maciel, unas biografías románticas, hermosas, en donde hablaba bellísimo de él. Y luego, como cuando entendió un poco lo que le había sucedido, fue el primer detractor de Maciel, ¿no? Pero imagínate este bucle, Pues sí, pero, embrollo, ¿no? Del que no te recuperas. La otra pregunta que te quiero hacer, perdón, Álvaro. No, por favor. Es, pues, si tuvieras esa oportunidad, o no sé si vaya a ser una oportunidad de tenerlo enfrente, si hubiera justicia, pues, y este hombre llegara a México y por alguna razón, alguna fiscalía en algún lugar se diera cuenta Recóndito. que estos documentos que están aquí son una prueba de que ella fue violada por un sacerdote que es protegido en este momento en Roma, Claro. si lo detuvieran porque alguna autoridad se diera cuenta de que hay un violador suelto y lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? Híjole, fíjate que al principio pensaba eso como una posibilidad. Confrontarlo. Sí, hasta que un día entendí que no había nada más revictimizante que poner a la víctima enfrente de su victimario. Creo que yo no lo tendría por qué volver a ver siquiera. Me encantaría, por supuesto, que lo trajeran a México, que las autoridades se pusieran Procedieran las contra pilas, Y porque lo detuvieran. ¿cómo? Entonces, ¿violar niños es cualquier cosa? Entonces, No, y podemos eso violar lo niños juzga- y no pasa nada. ¿Lo juzga Roma? ¿Por qué lo juzga Roma? El Porque, Vaticano. porque ahora ya se retiró el secreto pontificio, entonces ya lo pueden juzgar. Cuando el Pero secreto ¿por qué pontificio allá? estuvo por encima de la constitución de nuestro país. México, claro. ¿Cuándo? ¿Quién les dijo a estos señores que su ley, que es Hogwarts y Disneylandia, es la real y no nuestra constitución? ¿Cómo estos señores nunca enfrentan la justicia? ¿Por qué tenemos un señalamiento de Fernando Martínez y el señor tiene violando desde el año 69? O sea, estamos hablando de 50 años violando niños y siendo removido de un lugar a otro lugar, a otro lugar, porque a donde iba violaba niños. Violó niños en el Cumbre Lomas de la Ciudad de México, hubo un caso de 30 niños. Uf. En Saltillo, luego en Cancún, En Salamanca. luego en Salamanca se fue al Guanajuato. noviciado, lo metieron al noviciado. El director general, Eduardo Robles Gil, me mandó una carta que es pública en donde dice que desde el 2014 conoce del caso y no hizo nada. O sea, lo estuvieron poniendo para que fuera Por violando. supuesto. Pero en- él, como tantos sacerdotes de la Legión de Por Cristo. supuesto, y no solo él, aparte el cardenal Velasco de Paolis, que ya falleció, que fue el mandado por el Vaticano, tenía que revisar a la Legión de Cristo y dijo, no, aquí no vamos a hacer nada. Entonces, toda esa comunicación directa con la Santa Sede fue auspiciada por la Santa Sede. Se enteró Juan Pablo II, quién era Maciel, se enteró Benedicto y se entera hoy el Papa Francisco, y la respuesta del Papa Francisco es que por bien de la Iglesia le acepta su renuncia y su A jubilación. los 80 años, calificas? después de A los 50 años de 80. violar. ¿Cómo defines esa postura de quien se supone es un papa progresista? Pues a mí me parece que otra vez para la institución todo, para las víctimas nada. Somos progresistas hasta que se mete una insignificante víctima a utilizar nuestro nombre y entonces ahí no nos interesa, ¿Tú ¿no? legalmente has caminado hacia buscar el resarcimiento del daño? Pues bueno,
Porque el en delito tribunales extranjeros, sí, por ejemplo, pero el delito está prescrito. A mí Sí. me encantaría tener un camino en México y que de verdad los legisladores de este país se unieran sin importar el partido que Ya les se los dijo el respalde. presidente. Hombre, es que es una urgencia. Los niños no son más importantes que los partidos, aunque no voten los niños. Pues Es que no pueden dejar a un lado esa importancia que tienen los niños. Los niños van al centro, ellos son las víctimas de nosotros los adultos que siempre estamos decidiendo por ellos y están bajo nuestra tutela y ellos no tienen la personalidad jurídica para ir a interponer una denuncia. Entonces es delicadísimo el asunto, se deberían de estar haciendo en todos los colegios y en todas las escuelas de todo México, digamos, estudios continuos para ver si no hay algún niño víctima de abusado. violencia sexual. Pero para empezar, ¿no? por los colegios que todavía administran los legionarios de Cristo. Que no deberían de existir. Y que todavía, pues, ya no digamos, la autoridad es omisa también en eso. Bueno, es que la SEP, ¿cómo la SEP no está Las haciendo algo? autoridades, sino también los padres de familia. Es que están Siguen- cerrando los ojos. Siguen inscribiendo a sus hijos, pues porque mandar a sus hijos a los colegios Oxford, a la Universidad de Anáhuac es... A los Himalaya, a todas las marcas en Peraltus, ¿no? O sea, eso da estatus. Exacto, de niños ricos, pero ¿saben qué? A los niños ricos también los violan. A las niñas ricas también los violan. También pasa porque este delito no conoce de estrato social ni económico. A ver, o sea, no están a salvo ahí. Por supuesto Ni- que no. A mí me violaron en la capilla del colegio y no solo a mí, a 7 niñas más. Sí. Que tenemos contabilizadas, más los que no se han animado a hablar, más los del Cumbres Lomas, que fueron 30. sí, sí. Y, o sea, más los de Saltillo, Saltillo, más los Salamanca. más los de Ontaneda, más al mismo Fernando Martínez que lo violaron junto con los demás con los demás seminaristas de su generación, Claro. más los seminarios menores que todavía existen, todavía hay padres de familia que van y dejan a sus chiquitos de 12 años en manos de estas personas que porque creen que tienen una vocación, no los dejan casarse, no los dejan votar, pero están listos para ser sacerdotes. Es que esto atenta contra la integridad física, emocional, psicológica de los menores. Te pide perdón este depredador, de este criminal. No se puede llamar de otra manera a un individuo. No, él lo confiesa, pues es un criminal. Es un criminal. ¿Lo perdonarías? Por supuesto que no. Creo que el delito de la violación a menores no tiene razón de ser. Creo que, por ejemplo, cuando tú estás en tu casa y entra un ladrón y te está atacando y estás en peligro de muerte, te defiendes. Y puede ser que sin que sea tu intención por salvar tu vida o por salvar la vida de algún ser querido, reacciones y hagas que otra persona pierda la vida. Pero yo quisiera saber cuál es la razón y bajo qué circunstancia actúa un violador de niños. Cuando lo hacen con premeditación, con alevosía, con ventaja. Y con traición. Para que ese señor pudiera tocarme, ¿ustedes imaginan lo que tuvo que mentirme? Y engañarme y embaucarme, siquiera para poder acercarse a mí o tocarme. Eso es algo que creo que no tiene disculpa, porque yo a los 8 años aprendí de qué se trataba el mundo y aprendí que salir a decir, el padre me está tratando mal, el padre me está haciendo cosas que no me gustan, valió para que la iglesia, para que los legionarios principalmente y para que la sociedad simplemente dijera, shh, cállate y no hables así del padre. Y tienes que entender que el padre es hombre y tienes que respetarlo porque es un sacerdote. Porque todas esas cosas escuchamos mi familia y yo, quienes fuimos perseguidos en Cancún. Es decir, te llegaron a comentar que tenías que entender a este señor. Sí, Eloy Bedia Díez me lo dijo, el que era el director territorial. Me dijo director territorial de los legionarios de Cristo. Ajá, y el obispo Jorge Bernal, al que la iglesia ni la SEM han mencionado, ni el nuncio, porque yo me reuní con el nuncio. Y me reuní con la arquidiócesis. Y me reuní con la SEM. Y el nuncio salió a decir que no sabía por qué yo había decidido no interponer una denuncia pública. Y después de hablar con el nuncio y de decirle que había
un criterio de la ONU en donde recomendaban al Estado mexicano investigar los casos de pederastia clerical porque no se han conseguido resultados de esas denuncias, porque no ha habido una investigación a fondo sobre el tema ni un avance en esa materia en México. Él dijo que esa recomendación de la ONU es contra la Iglesia, que porque primero a los niños los violan en su casa y que la Iglesia tiene un número menor. Y me dijo, primero los violan en su casa y pues sí, ya los llegan violados. Matizando totalmente y poniendo en el centro su institución. Eso, entre otras cosas que me dijo. Se atrevió a decirme también que los legionarios y la Iglesia son cosas diferentes, que ellos se desencajan de los legionarios como si fueran los apestados de la Iglesia. Y yo me pregunto el día de hoy, ¿realmente lo son? Porque aquí la Santa Sede le concede bastante a Fernando Martínez. Son la base, él te puede son decir. tan consentidos. Hay un aval desde el Papa mismo, es inaudito que eso ocurra. Ana Lucía, los delitos eventualmente ya prescribieron, pero se necesita que se sepa. Quizá una posibilidad de que se sepa no solamente tu caso y el de otras víctimas, sino demás que no se han atrevido, puede ser una comisión de la verdad, integrada por víctimas, por estudiosos, por ex legionarios mismos que decidieron dar el paso para no seguir convalidando estos crímenes desde su fundador y hasta pues muchos que siguen todavía en la Iglesia y abusando. ¿No podría ser esa una opción? Híjole, yo creo que se podría hacer una ONG, o sea, lo he pensado, algo como lo que está sucediendo en Francia, en donde definitivamente la Iglesia no tenga una injerencia. Claro. Personalmente he tenido la oportunidad de convivir con algunos exlegionarios. Algunos tienen las posiciones muy firmes, entienden el conflicto, el movimiento sectario que existe dentro de la Legión y aparte cómo está auspiciado por la Santa Sede. Sin embargo, hay otras posiciones que son tremendas. Yo me topo gente que me dice es que no todos son malos. Y yo quiero que sepa la gente que yo no soy tonta, que yo sé que no todos son malos. Pero si yo he de tomar un lugar, mi lugar no es a favor de los buenos que trabajan para los malos. Mi lugar es a favor de los que siempre fueron buenos, que eran los niños que violaron estos señores y que encubrieron estos delitos, ¿no? Que hasta hoy son víctimas que no ha reparado la Legión, empezando por los 8 denunciantes, que les ha costado un trabajo decir, sí, Maciel era un violador. Sí. Que el director general utiliza la frase de no es lo mismo cubrir que encubrir, ¿no? O sea, como en estos eufemismos en donde nos envuelven, ¿no? En donde de pronto tú te acercas a la Comisión del Episcopado y yo he recibido frases de parte de la Comisión del Episcopado de Alfonso Miranda en donde me dices que nosotros nada más entendemos a periodicazos, en donde me dicen nosotros los obispos no estamos de acuerdo. Y yo digo, entonces, ¿qué opina Jorge Bernal, que era obispo? Y ese obispo fue el que encubrió a Fernando Martínez y era el encargado de la prelatura y vivía con él. ¿Por qué no lo están mencionando en el episcopado como un encubridor y culpable? Y yo voy a la arquidiócesis y me dice que no todas las víctimas somos iguales, porque si te violó un diocesano, puedes acceder al mecanismo de la comisión de víctimas. Pero si te violó una de una congregación, arréglate porque es de derecho pontificio. Claro. Entonces hay caminos tan retorcidos dentro de la misma Iglesia que no puedes exigir justicia. No. Todo es... son mecanismos de complicidad y de impunidad. Son mecanismos de confusión total. Por eso yo insisto, y cuando fui a la nunciatura me topé con este mismo trato, ¿no? Por eso que el nuncio salga a decir que bueno, que no sabe por qué yo decidí no denunciar en la Iglesia. Bueno, en un acto de congruencia, no quiero que la Iglesia, que es la institución que ha abusado de mí y toda completa, y lo sostengo así porque para los aplausos son una institución, pero para los delitos se desenmarcan unos de otros muy convenientemente. Entonces yo no estoy dispuesta a sentarme a negociar con mis violadores si no es en los términos correctos y públicos, que merece el respeto de mi cuerpo de niña, que fue atacado, violado, mancillado, aventado y desechado como basura. Entonces no estoy dispuesta a ceder hasta encontrar la justicia que merece una niña violada,
porque eso fui, una niña violada, y hoy estoy levantando la voz por eso mismo y no estoy dispuesta a conformarme con el remedio de justicia que me quieren dar, porque la justicia no es un favor, eso es algo que nos deben como sociedad. Ana Lucía, muchísimas gracias por haberle contado al auditorio de los periodistas esto que nunca debió haber ocurrido. Simplemente esa es la justicia. Jamás. La justicia es que nunca nos hubiera pasado. Y ya el criminal está confeso de su puño y letra, una carta firmada, acepta eso. Es una carta cínica, es una carta desvergonzada, es una carta, la carta de un Hasta burlesca. depredador. Hasta burlesca, porque también Pablo Pérez de la Vega, que es el director de comunicación de los Legionarios de Cristo en México, ha dicho que, hombres, que ellos darían lo que fuera por entregarlos, pero como el delito está prescrito, desgraciadamente no puede. barbaridad, Todavía qué burla. fingen, Burla. todavía fingen Es que les burla, esa es interesa burla. entregarlos, como que estén haciendo todo lo posible, que hayan interpuesto una denuncia en Cancún en contra de Fernando Martínez y Aurora Morales cuando saben que los delitos están prescritos, no presentan un número de folio público. Vaya, todo es bajo la oscuridad y como ellos dicen. Y es que por eso yo me levanto en contra de esto. ¿Por qué no denuncian la iglesia también? Porque si no es bajo sus estatutos, no me aceptan como víctima. Tan es así que ni la nunciatura, ni el episcopado, ni la arquidiócesis me validan como víctima porque no estoy dentro de su sistema. Y señores, aunque yo no esté dentro de su sistema, soy una víctima y soy la víctima pública por la cual hoy están siendo cuestionados. Y esa es la realidad. Ana Lucía, gracias otra vez por exponer este caso atroz. Gracias por el espacio y pues bueno, va por los niños. Claro. No importan los intereses, importan las causas. Y las únicas causas que nos deben de importar son la vida de esos niños indefensos. Son nuestra responsabilidad como sociedad, la verdad. Encantados de abrirte el espacio, qué bueno que hayas estado aquí, siempre abiertos, siempre aquí estamos. Gracias. Volvemos.